¿Cómo descubrir y enunciar un problema de investigación hermenéutica? Lo primero es entender a qué se refiere la investigación hermenéutica. Enseguida, cómo plantear esa problemática de donde se desprende el problema. Es parte de todas las investigaciones que tienen que ver con esa particularidad de la hermenéutica. Comencemos el video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. ¿Cómo descubrir y enunciar un problema de investigación hermenéutica? Hermenéutica es una palabra muy especial que viene del griego hermeneion, que quiere decir interpretar. Hermenéutica es el arte de interpretar, es el arte de la interpretación. ¿La hermenéutica está implícita en el arte de investigar? Sí, pero es investigar por interpretación. Uno de los factores principales que se llegan a utilizar, en el que se llega a utilizar la hermenéutica como herramienta, es en todo lo que tiene que ver con leyes, reglamentos, articulados, que tienen que ser interpretados para poderse aplicar. En el proceso de elección del enfoque, o sea, la forma en que enfoco una interpretación sobre algún concepto, va a determinar si ese concepto toma el camino A, el B, el C, el D, etc. Porque depende precisamente de la interpretación. Es la elección del tipo de metodología para poder comprender cómo aplicar ese concepto. La formulación de preguntas, ¿sí?, es fundamental, ¿sí?, para poder entender ese proceso de interpretación. En la etapa de recolección de datos también es un proceso fundamental porque orienta hacia dónde y qué tipo de datos son los que debo recolectar para una investigación. Es por eso que la hermenéutica es tan importante para todo ese tipo de procesos que tienen que ver con interpretación de documentos, de textos, de evidencias, etc. El análisis de datos. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo lo puedo interpretar? ¿Cómo lo puedo analizar para poder determinar una postura sobre ese evento? La hermenéutica, entonces, es el arte, es un arte en los procesos de investigación cualitativa, cuya base se encuentra en el paradigma interpretativo. Interpretar y comprender la realidad y estudio del mismo, de la interpretación, y la comprensión y la explicación de un suceso, de un evento. Eso es precisamente la hermenéutica. Es una herramienta fundamental. La hermenéutica, según George Gadamer, nos lo manifiesta como una frase muy sencilla que dice entendimiento y aplicación. Hans Georg Gadamer, fundador de la escuela hermenéutica, nos dice que debemos determinar el objeto de estudio, elección de instrumentos de medición y procedimientos de medición y estudio. O sea, no es tan simple el hecho de interpretar, sino que tiene que tener ciertas herramientas como el objeto de estudio, la elección de instrumentos de medición y los procedimientos de medición y de estudio que debemos implementar para poder lograr realmente esa interpretación. Una de las áreas específicas de la hermenéutica es la hermenéutica jurídica. En el derecho, la hermenéutica jurídica es el estudio de las reglas y los métodos para interpretación de textos jurídicos. Su objetivo es que la interpretación de este tipo de textos no se realice
en base a criterios subjetivos que puedan modificar el significado original de los textos. O sea, tenemos que buscar darle la menor subjetividad posible a la interpretación de esos textos, que pueden ser artículos, reglas, reglamentos, leyes, ¿sí? Y que debemos de interpretar de la manera correcta para su aplicación. La hermenéutica no es un simple método por oposición al científico, sino que más bien es un enfoque amplio que se plantea o que plantea las condiciones en las que se produce la comprensión de un fenómeno. Esto es, la hermenéutica entonces es un método que nos permite comprender un fenómeno. El ser humano, como hermeneuta, el ser humano, ¿sí?, de entrada por naturaleza es hermeneuta. O sea, se basa en o busca siempre, ¿sí?, esas explicaciones, esas interpretaciones de lo que ocurre a su alrededor. Por naturaleza, o sea, desde que nace el ser humano, trata de interpretar lo que está ocurriendo a sus alrededores. Estaba escuchando precisamente de algunos locutores que decían, oye, ¿y será cierto que los otros animales, por ejemplo, los perros, los gatos u otros animales que les decimos irracionales, busquen interpretar lo que está pasando? Uno de ellos ponía un ejemplo y decía, mira, en alguna ocasión estaba yo lavando ropa, era un conductor, dice, estaba yo lavando mi ropa y el perro estaba muy quietecito observándose, dice, observándome, mi perro. ¿Y por qué? Dice, bueno, tengo la idea de que como estaba yo revisando las bolsas de pantalones y camisas y demás, probablemente él pensaba que de ahí podía sacar algo de comida y estaba esperando que sacara algo así, pero estaba sentadito a un lado de mí nada más observando lo que yo estaba haciendo cuando estaba preparando la ropa para el lavado, ¿no? Entonces es curioso porque hace pensar que el animal estaba interpretando lo que estaba ocurriendo con su dueño, con su amigo, como lo interpretemos, ¿sí? Como que estaba buscando a ver o interpretando, estará sacando algo, buscando de ahí algo de comida para mí, o eso es lo que interpretaba el locutor. No sabemos realmente qué es lo que pasa por la mente de los animales como tal, pero sí podemos saber lo que pasa por la mente de los humanos y podemos decir que el humano también busca interpretar lo que ocurre a sus alrededores, de acuerdo a la carga empírica que trae por sí mismo, ¿sí? Y que ese conocimiento heurístico, empírico, holístico, incluso integrador que el ser humano incorpora a su forma de ser. Esto entonces, el ser humano se dedica a interpretar y a develar, a esclarecer el sentido de los mensajes y de las situaciones que se le presentan a lo largo de su vida, haciendo que su comprensión sea posible, evitando con sus explicaciones, ¿sí?, los malos entendidos. Por lo menos eso es lo que buscamos siempre, favoreciendo adecuadamente su función normativa. Esto es, las reglas que tiene que cuidar para lograr esos objetivos. El ser humano como hermeneuta entonces tiene o busca, ¿sí?, esta comprensión, que es lo que hace posible todo conocimiento. La interpretación es posterior a la comprensión. Esto nos debe de quedar muy claro. Primero debemos comprender un fenómeno para después poderlo interpretar. Si no lo comprendemos, no lo puedo interpretar. Permite entrar en la esencia de los procesos y fenómenos, ¿sí?, al ofrecer un enfoque o instrumento metodológico para su interpretación desde niveles de comprensión y explicación que desarrolle la interpretación del objeto de investigación y su aplicación. Esto es una herramienta entonces que
si yo comprendo algo y puedo analizarlo y puedo explicarlo, entonces probablemente lo pueda interpretar. El análisis y formulación del problema. Para poder plantear cualquier investigación, vamos a llevar algunos pasos fundamentales para lo que es la formulación de los problemas, el análisis y la formulación de los problemas. El primer paso es planear una investigación. Es un proceso flexible que no avanza en línea recta. Va a depender de los conocimientos que nos vayamos haciendo llegar, de esas evidencias que tengamos sobre algún fenómeno, sobre algún evento, y que precisamente tiene que ver con situaciones de experiencia propia, de carga sentimental, de carga heurística, de carga holística del ser humano para el análisis y la interpretación de ese fenómeno y poder avanzar, ya sea en el camino A, B, C, etcétera, y poder ir generando avances en la investigación. Los diversos pasos necesarios para su resolución no siempre están definidos con precisión. Ni siguen un orden determinado específico. Hay veces que hacemos un planteamiento y decimos, creo que si investigo a través de la ruta A, puedo lograr el objetivo deseado. Pero no siempre esa es la realidad. Y podemos empezar a avanzar por esa ruta A y descubrir que probablemente era más viable lo que estamos buscando por la ruta B. Bueno, son momentos nos lleva precisamente a generar varias opciones y no avanzar siempre en una línea recta. El paso 2 son los diversos pasos necesarios para la resolución. No siempre están definidos, ¿sí?, precisos, ni siguen el orden determinado que decíamos. Podemos ir cambiando ese orden dependiendo de lo que vamos descubriendo en la propia investigación. Por otro lado, como paso 3, debemos de entender que son momentos del pensamiento en construcción. Una investigación es un pensamiento en construcción que nos va a llevar a un determinado punto. El paso 4 nos dice que no existen guías, no existen caminos ya trillados, ya caminados. Cada investigación es una aventura de la inteligencia personal y nos lleva a aplicar toda nuestra carga de conocimientos para lograr que eso realmente deje algo. En caso, por ejemplo, de una investigación jurídica, aplicación de un reglamento, de una ley, la estructura de una nueva ley, de un nuevo reglamento, de un nuevo artículo o de un nuevo articulado que pueda servir para mejorar la convivencia social. Por ejemplo, los momentos del análisis y de la formulación del problema también nos lleva por diferentes pasos. Primero, el desarrollo del problema. O sea, tenemos que identificar en primera instancia un problema. Ya que lo hayamos identificado, entonces podemos comenzar a desarrollar la estructura de ese problema para tratar de entenderlo y ver por dónde o cómo lo podemos, para empezar, describir. O sea, debemos lograr la descripción y el planteamiento del problema. Para eso pues hay que conocer el problema, si no, no lo podemos ni describir ni hacer su planteamiento. El paso 3 serían los recursos para localizar y analizar los problemas. O sea, no es tan fácil. Ya descubrí un problema, pero resulta que ese problema no es un problema, es un conjunto de problemas o es una situación particular que se presentó. Bueno, si es una situación particular, probablemente no tenga mucho sentido llevar a cabo una investigación. Pero si es un problema o un conjunto o una situación particular que se presenta a cada ratito, entonces ya no es tan particular, ya empieza a ser generalizada. Y entonces ahí sí vale la pena el planteamiento de una investigación. Para eso entonces tenemos que evaluar el problema y verificar si es posible resolverlo o no. Que puede ser que existan problemas, que los identifiquemos, pero que por alguna situación específica no sea posible resolverlo.
las investigaciones tienen que buscar a resolver precisamente los problemas. El desarrollo del problema. Como primer paso, el investigador poco experimentado, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, tiene un concepto facilista de la importancia que tiene analizar el problema. Considera que cualquier tema que diga, que considere que es un problema, ya es un tema de investigación. No, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque una de las situaciones, un error en el que cae precisamente el investigador que tiene poca experiencia en eso, es que no le interesa, ¿sí?, la tarea laboriosa de analizar el problema. Simplemente dice, este es mi problema y por aquí me voy. Cuando realmente debemos analizar el problema para tratar de comprender. Sueña el investigador poco experimentado, sueña con ser un protagonista investigador que descubre algo capaz de conmover al mundo. Ese es un sueño y probablemente todos lo tenemos, pero tenemos que buscar que realmente el problema que queremos resolver sea y tenga un impacto social y que realmente tengamos la posibilidad de resolverlo para que realmente tenga ese impacto. No es fácil. Nos dice, a menudo el investigador, dice nocivo, es novicio, es novicio, o sea, nuevo, vamos a decir. Ahí la palabra está mal, dice aquí nocivo, es novicio. Novicio, muy bien. Bueno, entonces el investigador nuevo experimenta verdadera ansiedad por hallar inmediatamente las respuestas. O sea, él dice, ya tengo el problema planteado, ya sé cuál es la respuesta y lo único que voy a hacer es plantear un experimento para demostrar que es cierto lo que estoy diciendo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si yo ya sé la respuesta, es como que no tiene mucho sentido llevar a cabo una investigación. Entonces esto nos dice, a menudo el investigador novicio experimenta verdadera ansiedad por hallar inmediatamente las respuestas a sus interrogantes en el proceso de solución del problema. Sin embargo, no es ese el procedimiento que debemos seguir. El desarrollo del problema, el investigador experto escucha con impaciencia a los que le aconsejan. O sea, una de las virtudes de los investigadores, ¿sí?, y de los investigadores que tienen mayor experiencia, es que siempre están a la escucha, tratando de ver qué le dicen acerca de su tema de investigación y en particular acerca del problema que quiere resolver. Por ejemplo, enuncia el problema con claridad. Sabe qué variables guardan en relación con él. Posee los recursos básicos para desarrollar la investigación. Ese es otro problema. A veces planteamos alguna investigación, pero no nos fijamos en los recursos y decimos, bueno, a ver luego cómo le hago. No, tenemos que cuidar mucho los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación. Además, ha elaborado una sólida estructura teórica y conceptual que le permite definir y analizar ese problema. Durante el desarrollo del problema, entonces, sin considerar las preguntas que acabamos de ver ahorita para lo que genera el investigador experto, y con una seriedad, entonces tenemos un investigador inexperto, lleno de datos e informes que no le sirven para nada, no sabe ni siquiera organizarlos ni interpretarlos, y entonces realmente las conclusiones a las que puede llegar pueden ser muy limitadas o nulas. No puede creer que con estos la solución al problema surgirá de manera automática. Eso nunca ocurre. Solo porque emplea una terminología elaborada, datos estadísticos y procedimientos de investigación, etc. No. La investigación eficaz no consiste en jugar con los instrumentos y técnicas científicas para obtener una cantidad de estadísticas y de datos sin sentido.
No basta con limitarse a utilizar los instrumentos de laboratorio o de seguimiento o de análisis. Si el investigador inexperto desconoce el problema e intenta resolver, no puede emplear de manera inteligente ni el laboratorio, ni la estadística, ni las notas. Hago la aclaración que esto de laboratorio, el laboratorio puede ser incluso una sala, una audiencia, porque es donde vas a experimentar ciertas formas, ciertas actitudes, ciertas interpretaciones para poder lograr la aplicación de algún concepto, de algún articulado, de algún reglamento, etc. Los instrumentos no hacen al investigador ni a la investigación. El problema de investigación debe ser planteado hasta los últimos detalles. La tarea de llevar a cabo el plan, hacer observaciones y acumular datos constituye en gran medida un proceso mecánico que demanda más perseverancia que profundidad. Ejemplo, si yo quiero recabar datos por observación, lo más conveniente es que lleve a cabo una lista de observación para aplicarla en el momento y con las personas apropiadas para que sean de utilidad para mi investigación. El desarrollo del problema también nos lleva a que tengo que hacer el análisis de este problema, es decir, la identificación de las variables sociales, variables de comportamiento, variables psicológicas, psicosociales, sociales, que intervienen y de la relación existente entre ellas. Puede requerir más tiempo que cualquier otro aspecto del estudio y de la investigación. El determinar variables de investigación, sean cualitativas o cuantitativas, sean sociales o sean numéricas, o sean de comportamiento pedagógico, psicológico, psicopedagógico, de comportamiento jurídico, etc. ¿Sí? Es uno de los factores más complicados y más determinantes para la determinación de cualquier investigación. El desarrollo del problema, entonces, es, un paso importante. Muchos investigadores inexpertos, nos dicen los conocedores del tema, se aferran a cualquier detalle y lo llaman problema, decíamos. Entonces, ¿cómo se localizan los problemas? ¿Qué condiciones los origina? John Dewey respondió estas preguntas al sugerir que los problemas aparecen cuando se encuentran dificultades. El sentimiento indefinido de que algo está mal o la sospecha de que cierta teoría no es adecuada no constituye en realidad un problema, pero esas dudas indican un área en la que puede surgir un problema. Los procedimientos inductivos y deductivos que se utilizan para identificar las causas que dan origen a los problemas nos permiten desarrollo de investigaciones a partir de la conciencia de una dificultad. O sea, identifico que hay una dificultad. Todavía no puedo decir que es un problema, pero probablemente de ahí surja un problema. Si reunimos datos que puedan relacionarse con ese problema y observamos el comportamiento y nos dice, sí, efectivamente conforma un problema porque hay una repetición de esos datos con respecto a ese tema, entonces probablemente sí estamos hablando ya de un problema y vale la pena buscar su solución. La búsqueda del significado e importancia de la información disponible. Probablemente ya identificamos un problema, pero ahora la pregunta es, ¿existe la información suficiente para poder determinar o buscar la solución al mismo? ¿O tengo que generar información para poder solucionar el problema? Esas serían las formas de generar esas situaciones. La búsqueda de datos que permita aclarar el problema.
¿Hay datos o los tengo que crear? El examen de los supuestos que fundamentan los elementos hallados. Ok, ya tengo información, ya sea que la generé, ya sea que la obtuve de registros. Esto nos va a dar al tipo de investigación. Si lo obtuve de registros ya existentes, digo que es una investigación retrospectiva, y puede ser una investigación retrospectiva parcial si es que voy a modificar algo en el presente para medirlo hacia el futuro, o una investigación prospectiva si a partir de este momento tengo que generar toda la información porque no existe para poder buscar la solución del problema, y entonces estoy hablando de una investigación prospectiva. Esto es hacia el futuro. Los exámenes entonces de los supuestos que fundamentan estos elementos hallados son fundamentales, valga la redundancia. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. La delimitación de la dimensión del problema. ¿Hasta dónde realmente voy a abarcar con ese problema? ¿Voy a hacerlo general o lo particularizo para poder tener la solución que pueda por lo menos resolver un tipo de efectos o de datos o de eventos asociados con ese problema? Saber que el laboratorio, la sociedad, no es una cocineta, no es algo que me sirve solamente para, ahora sí que para cocer una solución en una olla. No, es un área de trabajo en la cual se aplican los conocimientos sobre las áreas específicas que estamos buscando para resolver dicho problema. La descripción y planteamiento del problema entonces nos lleva a que para acercarse a la descripción y planteamiento del problema es importante primero leer, y ojo, leer en voz alta a otros pares, a otros colegas, ¿sí?, en el enunciado que se ha tenido como primer esbozo, hasta que se logre una satisfacción suficiente, hasta que se despejen todas las dudas. Así se tenga que volver a escribir y formular el problema varias veces. Tener conciencia de reciclador conceptual. O sea, tomar un concepto y reciclarlo y otra vez vamos a esbozarlo de otra manera, con otras conjugaciones, y si no queda claro, volverlo a reciclar. Por eso se dice tener conciencia de reciclador conceptual. Los momentos de la descripción y planteamiento del problema no son pasos ni una guía, son momentos del pensamiento, son momentos de reflexión que surgen para precisar los linderos y los alcances que esconde el enunciado del problema. Aquí se pone a prueba el rigor conceptual del investigador y se descubre un interés real y muestra qué tanto conocimiento riguroso y serio tiene sobre la disciplina que le son necesarias para enfrentar esa investigación, para solucionar ese problema, para lograr realmente el planteamiento de ese proyecto de investigación como debe de hacerse para lograr algo impactante, algo que tenga un impacto social. También tenemos que cuidar que los siguientes momentos a partir de ese punto de partida dejan claro los presupuestos personales. Yo tengo los recursos suficientes para poder sacar adelante esa investigación, y si no los tengo, ¿cómo me puedo hacer llegar de esos recursos? Que a lo mejor son la ayuda de otra mano de obra, o de otras formas de pensamiento, o de otras formas de estructura de conocimiento, las bases teóricas. Tengo las bases teóricas para poder lograr esa conceptualización de ese trabajo de investigación. Las bases conceptuales, ¿sí?, las bases experimentales. O sea, cuento con todas esas infraestructura.
yo como ser humano para llevar a cabo esa investigación. Eso nos van a dar cuenta de los enfoques filosóficos, epistemológicos, científicos, técnicos, tecnológicos, psicológicos, axiológicos, políticos, metodológicos, investigativos, culturales, económicos y evaluativos que van a sustentar todo el trabajo como investigador y desde los cuales está seguro de solucionar un problema, presentar una nueva teoría, una tesis o descubrir algo en favor, obviamente, de ese grupo social al que pertenece. La lista es larga y son recursos necesarios para llevar a cabo la investigación, pero es fundamental que tratemos de hacernos llegar todos esos recursos. ¿Cuáles son los momentos entonces de la descripción y análisis del problema? Pues lo primero es definición del alcance de la investigación. Investigación, ¿para qué la quiero y hasta dónde quiero que llegue? Luego la determinación de la naturaleza del problema. ¿Este problema impacta a 1 o a 1000 o a 1,000,000? ¿O se va aplicando a lo largo de la historia y nos va generando un problema histórico? Eso es parte de la naturaleza del problema. La definición de los términos. Esa conceptualización que me debe de decir hacia dónde quiero que la persona que lea ese recurso escrito lo comprenda y que le diga cuál es mi perspectiva y mi punto de vista con respecto a esos términos que utilicé en el desarrollo de la investigación. Los recursos para localizar y analizar los problemas. Tenemos que precisar que los problemas se originan a partir de la percepción de las dificultades, pero no se debe permanecer inactivo a la espera de que éstas se presenten sin más. O sea, hay que cuidar eso. Una mente superficial tiene escasas oportunidades, tiene una escasez de oportunidades de encontrar o reconocer dificultades. Y si las encuentra, son superficiales y son gramaticales. A lo mejor por interpretación gramatical podemos resolver. La falta de un tilde, por ejemplo, dice, ¿dónde es un acento? Como recursos encontramos los siguientes. Recursos para localizar y analizar problemas. Primero, la inmersión en la literatura. O sea, debemos leer, debemos cultivar esa necesidad de conocimiento que normalmente está plasmada en la literatura. Exposición de los estímulos profesionales. O sea, ¿qué me está estimulando a llevar a cabo la investigación como profesional del área que estoy investigando? El examen de las experiencias cotidianas. ¿Qué de lo que se está presentando realmente lo puedo considerar para sustentar y fortalecer y justificar mi investigación? Las anotaciones, los apuntes. O sea, ¿realmente he sido metódico en el registro de lo que estoy tratando de analizar para la investigación? ¿O tengo un desorden en las anotaciones, en los apuntes, que en realidad no me permiten generar cierta postura teórica a partir de ese análisis de anotaciones y apuntes? La adopción de un punto de vista crítico. O sea, realmente estoy siendo crítico en el sentido de poder interpretar lo que estoy buscando analizar, o realmente no estoy criticando nada, simplemente me estoy dejando llevarlo por lo que me deja ver algún autor, etc. Debemos criticar entonces todo lo que han escrito, todo lo que se ha escrito al respecto, para que pueda tener un sustento real. Socializar inquietudes. Esto que estoy queriendo desarrollar, ya lo platiqué con A, con B, con C, ya me dieron sus puntos de vista, ya analicé incluso sus puntos de vista para ver si no estoy yo en algún error, porque llega a pasar. La otra, la evaluación del problema. Cuando por primera vez se tiene conciencia de una situación problemática,
Debe evaluarse si es posible y conveniente realizar esa investigación, si es prudente, si es posible culminarla, porque puedo empezarla y a lo mejor no la puedo concluir, si es útil y a quienes beneficia socialmente. Se debe hacer unas consideraciones personales y también las consideraciones sociales. Como persona lo puedo llevar a cabo, ahora como sociedad, ¿le sirve que lo lleve a cabo? Una gran pregunta, el problema es el problema. ¿Cuál es el problema de investigación? Y esa es la gran pregunta que nos debemos hacer para lograr esa investigación. ¿Cuáles son las preguntas que pueden surgir o de las cuales pueden surgir problemas de investigación por ejemplo, en la educación superior, como en este caso, la maestría? Bueno, de entrada, si desde el punto de vista del docente, hay preguntas como, si yo sé la materia, ¿por qué se me dificulta enseñarla? Y ahí tendremos que ver cuál es el proceso que está provocando esa situación. ¿Cómo puedo estar seguro de que el estudiante me entiende? Que es una pregunta que nos brinca a todos. Y sobre todo, por ejemplo, ustedes que están estudiando una maestría, les va a pegar esa pregunta cuando tengan que enseñar el área para la que están estudiando la maestría. En este caso, el área jurídica. ¿Por qué siento que mis acciones docentes son rutinarias? Probablemente no he variado mi forma de trabajar. ¿Cómo se forma un docente universitario? ¿O será lo mismo un docente universitario que un docente de primaria, de secundaria, preparatoria e incluso dentro de la misma universidad? ¿Será lo mismo un docente de licenciatura que un docente de maestría? ¿Cuál es la mejor manera de dictar una clase? ¿Cómo puedo estructurarla? ¿Cómo puedo llamar la atención del público al que va dirigido, que son los discentes? ¿Cuál es el motivo académico y social que me impulsa a ser docente? ¿Realmente mi trabajo como docente va a tener un impacto social en un momento dado? ¿Va a formar un ser que pueda impactar en la sociedad? ¿Cuál es mi relación con el conocimiento científico y particularmente del que hablo en clase? ¿Qué es lo que debo hacer que de hacerlo mejoraría la docencia universitaria? O sea, mi actividad como docente. Pues todo el tiempo tenemos que estarnos preguntando ese tipo de cosas. Pero también el discente, los estudiantes, desde el punto de vista de los estudiantes, ¿qué preguntas pueden ser muy comunes en los grupos sociales de los estudiantes? La primera que podemos analizar es por qué razón se dice ahora que el estudiante no estudia, no lee, no investiga. ¿Será cierto? ¿O qué es lo que está pasando para que se interprete de esa manera? Otra pregunta también que los estudiantes se hacen es, ¿sabemos cómo estudian nuestros estudiantes? O sea, ¿el estudiante sabe cómo estudiar? Si yo le pregunto a un estudiante, oye, ¿cómo estudias? ¿Me va a poder contestar? O probablemente ni siquiera sepa cómo contestar. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de profesional tendríamos si tuviera todas las condiciones para hacerlo y todas las capacidades para lograrlo, pero no tiene un docente preparado? ¿Qué tanto le afectaría el docente al estudiante si no estuviera preparado? ¿O el estudiante, teniendo todas las demás condiciones, puede suplir esa deficiencia del docente? Es una pregunta que el estudiante debe de hacerse continuamente. ¿Sabemos cómo aprenden las personas? O sea, nosotros sabemos cómo aprendemos. Sabemos si somos visuales, si somos kinestésicos, si somos auditivos, porque eso va a determinar que podamos usar nuestro tiempo de estudio de una manera más eficiente para que logremos objetivos en el aprendizaje, en el análisis de reglamentos, en la interpretación de artículos, de reglamentos, de leyes. ¿Cuál es la diferencia entre pedagogía y educación?
¿Cómo se refleja esto en la formación en la universidad? ¿Y cómo es que eso lo vamos a aplicar en una maestría? Porque es parte de la formación del propio estudiante de maestría. ¿Sabemos exactamente a qué van los estudiantes a la universidad? Como maestros en ciencias, realmente tenemos conciencia de a qué van los estudiantes a la universidad. Y yo como estudiante puedo decir a qué voy a la universidad, que sea algo que realmente tenga que ver con esa formación profesional. ¿Qué influencia en el proceso de aprendizaje tiene la actual sociedad del conocimiento y las tecnologías de la informática en mi proceso de formación como estudiante, en mi proceso de formación como maestro en ciencias, etc.? ¿De qué manera puede aprender un estudiante sin hacer uso de las asignaturas? ¿Realmente el estudiante puede aprender sin que esté ligado directamente a las asignaturas? ¿Qué y cómo? Y es una pregunta fundamental y formidable que el estudiante debe hacerse para poder comprender si existen otras alternativas. Ahora, desde el punto de vista del conocimiento en sí, ¿cómo podemos averiguar si el conocimiento que manejamos en las aulas es pertinente, y esto es una aula virtual, en esta clase online, es pertinente para la formación del estudiante? ¿Realmente le estamos diciendo qué es lo que debe aprender y cómo lo debe aprender? ¿Sabemos exactamente de dónde proviene ese conocimiento y lo impartimos? ¿Sabemos cuál es la parte que tiene que aplicar y que manejar y que conocer el estudiante? ¿Sabemos si el conocimiento impartido es novedoso o es un conocimiento trasnochado que llega a cubrirse sin realmente un análisis apropiado? ¿Cuál es el estado del arte del conocimiento científico de la disciplina que estamos trabajando? De la disciplina, por ejemplo, de investigación, de la disciplina jurídica sustenta de la investigación, etc. ¿Hacia dónde se va dirigido el conocimiento científico que se maneja en la videoconferencia, en el aula virtual, en las clases online, en las actividades presenciales o en las actividades online? ¿Cómo influye el sentido común en el acceso al conocimiento científico? ¿Realmente lo que estoy desarrollando como investigación es un conocimiento científico? ¿O se le parece nada más porque creí que era un problema, pero al final de cuentas era una situación específica determinada? ¿Cómo se forma un sabio? Esa pregunta muy complicada. Para empezar, ¿qué es un sabio? ¿A qué podemos determinar que es un sabio? ¿Un sabio en el manejo de conceptos específicos de un área? ¿O un sabio en el concepto de un polímata? Una persona que sabe de muchísimas áreas. Esos son los polímatas. ¿Qué es lo que más conviene? ¿Un experto en un área específica o un polímata que puede tomar la experiencia y el conocimiento de muchas áreas para poder determinar y concluir sobre un área específica? ¿Es posible evaluar el proceso de aprendizaje? ¿Es posible saber si el alumno aprendió a investigar, a preguntar, etcétera? Eso es lo importante en un momento dado. El proceso de investigación científica entonces se produce en un movimiento en el cual estos procesos van adquiriendo mayor relevancia en el desarrollo propio proceso investigativo. En el desarrollo del propio proceso investigativo transita, camina, tiene dentro de, a su vez, no ya solo a las explicaciones históricas y causales, sino a la interpretación, la parte hermenéutica de la investigación. Adquieren carácter de método cuando a partir de las experiencias individuales y grupales se diagnostica y se revela el problema como un todo.
¿Cuáles son los procedimientos entonces que debemos cuidar? 1. Reconocer el problema a partir del diagnóstico. Diagnóstico fáctico. El dato teórico que precede a la investigación del objeto. 2. Desarrollar el diagnóstico causal, con lo que se obtiene datos concretos y en paralelo datos abstractos que emergen del marco teórico contextual y que van constituyendo las expresiones o partes del problema científico como totalidad. Procedimientos. 3. Determinar, a partir de la interpretación desarrollada, objetos de investigación, objetivo de la investigación y campo de acción, todas las cuales constituyen expresiones parciales del proceso y concreción de la intencionalidad científica del investigador. 4. Determinar la hipótesis o los supuestos, dependiendo del contexto cuantitativo o cualitativo en desarrollo. 5. Construir las hipótesis o supuestos que constituir el supuesto de la solución de la contradicción fundamental. ¿Qué es lo que tengo que desarrollar e investigar? 6. Integrar los diferentes procedimientos en la estructura coherente que será instrumento y que sea relevador a las regularidades de esa reconstrucción teórica. 7. Determinar una muestra. ¿En dónde voy a aplicar precisamente esto que estoy queriendo implementar como investigación? Estos procedimientos le facilitarán al investigador una guía en su proceso de investigación, una coherencia científica que permite que las categorías del diseño de investigación emerjan desde el mismo proceso. Existen entonces dos formas de ver la investigación: la forma de investigación cuantitativa y la forma de investigación cualitativa. La primera, la cuantitativa, vamos a analizar algunos aspectos, de hecho son 5 aspectos. La base epistemológica del paradigma cuantitativo, de las investigaciones cuantitativas, es el positivismo y el funcionalismo, mientras que para las cualitativas es el historicismo, o sea, se basa en hechos históricos que ya están plasmados en documentos. La fenomenología, o sea, ¿qué fenómenos están relacionados con ellos? La interacción simbólica, o sea, ¿qué significa? ¿Qué interpretación tuvo esa característica que se presenta? Por otro lado, el énfasis. El énfasis, que desde el punto de vista cuantitativo es la medición objetiva de los hechos sociales, opiniones o actitudes individuales, demostración de la causalidad y la generalización de los resultados de la investigación. Pero por el otro lado, cualitativamente, ese énfasis tiene que ver con el actor individual, descripción y comprensión interpretativa de la conducta humana. Es la parte que tiene que ver más con esa parte jurídica, con esa interpretación jurídica, con esa interpretación de reglamentos, de leyes, de estatutos, de articulados, en el propio marco de referencia del individuo o del grupo social que actúa. También tenemos la parte de lo que es la recolección de información. Esto es, en la parte cuantitativa, es una recolección estructurada y sistemática, mientras que en la parte cualitativa es una recolección de información flexible, un proceso interactivo continuo, marcado por el desarrollo de la investigación. No hay una estructura formal ni una sistematización formal, aunque se tiende a formalizar todo lo que se recopiló. El siguiente es el análisis. Con respecto al análisis cuantitativo, es un estadístico para cuantificar la realidad social, las relaciones causales y la intensidad, mientras que desde el punto de vista cualitativo es una interpretacionalidad, o sea, es la aplicación directa de la hermenéutica
en el proceso de investigación. Esto tiene que ver con los aspectos sociolingüísticos, la forma de la sociedad y de la forma de comunicación de la sociedad, y semiológicos de los discursos, el significado, vamos a decir, de estos, las acciones y estructuras, ¿sí? Latentes que existen en cada uno de ellos. Por otro lado, y con respecto a los alcances de resultados, los paradigmas cuantitativos tienen una búsqueda cuantitativa de leyes generales de la conducta, mientras que los cualitativos tienen una búsqueda cualitativa de los significados de la acción humana. Tienen que ver más entonces con la interpretación de la acción. El proceso de investigación entonces tiene una determinación de objetivos que persigue, o sea, lo que busca, la elección de los sujetos sociales a estudiar, la elección de los instrumentos y procedimientos y la etapa hermenéutica o interpretación de esa estructura. Existen muchos métodos de investigación. Los más comunes son el inductivo, el deductivo, el inductivo-deductivo, el hipotético-deductivo, el histórico, el analítico y el sintético. En el inductivo, por ejemplo, se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos. O sea, se parte de un hecho particular y se genera un hecho general. En el deductivo se utilizan los razonamientos para obtener conclusiones generales y para después esas explicaciones llevarlas a nivel particular. El método inductivo-deductivo, ¿sí? Buscado en la lógica y relacionado con el estudio de los hechos particulares. Aunque es deductivo, en un sentido parte de lo general a lo particular, e inductivo en sentido contrario, ¿sí? De lo particular a lo general. El hipotético deductivo. El método consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo esas conclusiones, o deduciendo de ellas las conclusiones que deben confrontarse con los hechos. El método histórico busca estudiar los fenómenos culturales, que consisten en establecer semejanzas a ciertos fenómenos, ciertos hechos que se están llevando a cabo. Método analítico es un proceso cognitivo que consiste en descomponer un objeto de estudio, separándolo en cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual. Es muy complicado estudiar todo en conjunto, entonces busca estudiar por separado. Por eso analiza, divide, es analítico. El sintético consiste en integrar los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. Debemos entender entonces que método es el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación. La metodología es el conjunto de aspectos operativos del proceso investigativo y que es la concepción más conocida en el ámbito académico en general, en cualquier ámbito de estudio. Diferencia. La diferencia es el método, es el significado general del modelo lógico que se sigue en la investigación científica, que busca precisamente la diferencia entre lo que existe y lo que se está desarrollando o planteando. En cuanto al de la metodología, lo más adecuado es considerarla como el estudio y el análisis de los métodos, reservando los términos, técnicas y procedimientos para hacer alusión a los aspectos más específicos y concretos de un método que se usa en cada investigación. Son investigaciones que pueden tener miles y multitudes de métodos y de análisis.
Así tenemos entonces métodos asistenciales, investigativos, científicos y asistenciales, y todos van orientados precisamente a lo que se conoce como dimensión científica. Hasta aquí esta presentación. Debemos entender también lo siguiente. La problemática se describe en el tema de investigación en general, incluyendo referencias bibliográficas que hablen del tema de investigación elegido. Se enmarcan los alcances que tendrá la investigación. Es una descripción general del trabajo realizado que permita al lector comprender los alcances generales del trabajo de investigación. Por otro lado, permite describir brevemente en un párrafo el conjunto de problemas entre los que se encuentra el problema que se quiere resolver con la investigación. Define cuál es la situación actual y la situación deseada del problema que se pretende resolver con la investigación. Determina qué tan viable debe llegar a ser la solución del problema que se pretende resolver con esta investigación. Describe de manera general qué problema se pretende resolver con la investigación, en dónde pretende llevar a cabo la investigación, a qué periodo se pretende llevar a cabo la investigación y la probable población que se pretende beneficiar con dicha investigación. El planteamiento del problema entonces es la manifestación de la pertinencia. ¿Por qué es necesario hacer una investigación sobre ese tema? ¿Qué relevancia o impacto social tiene ese problema? ¿Qué características tiene el problema de investigación? Que tenga relevancia social, esto es, que impacte en la sociedad, que solucione un problema para un grupo social. Se recomienda que la redacción del problema de investigación sea en forma de pregunta como una estructura similar a esta. ¿Cómo puedo aplicar la herramienta que estoy planteando desarrollada en investigación mediante procedimientos científicos, ¿sí?, lo más estrictamente posible, para resolver el problema y mejorar al grupo social objetivo? Este problema entonces, el científico y pregunta de investigación, el problema científico es el contexto actual del objeto de estudio, la forma en que el investigador resuelve una interrogante ante una realidad conocida, pero además la pregunta de investigación es el qué se va a investigar. Debe ser enunciado de manera interrogante, es decir, una pregunta de investigación la cual no debe responder mediante sí o no. No se puede responder así. Debe tener congruencia y relación directa con el título de la investigación. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.